Segundo bloque de Hablemos de Política, nos acompaña Agustín Rossi, recorriendo la provincia, precandidato a diputado nacional. Agustín, cuando usted ve la tapa de los diarios o las cadenas nacionales, digamos, los presuntos actos de corrupción que le enrostran fundamentalmente al kirchnerismo, ¿no? Sí, ahora sí. está el tema de Odebrecht, bueno, donde también hay mencionado a alguna gente del macrismo, pero el nombre que aparece insistentemente es Julio De Vido. Sí, sí. Hay gente que seguramente confió el voto al kirchnerismo y puede decir, digamos, ¿qué pasó? Digamos, ¿qué es lo que ocurrió? Yo creo que, digamos, hay un sector que tiene que volver a tratar de enamorar a esa gente que tal vez votó al kirchnerismo y hoy dice, pucha, me equivoqué. ¿Qué se le dice a esa gente que asiste, digamos, a ese tipo de informaciones hoy por hoy? Me parece que lo que hay que hacer con el tema de la corrupción es separar la paja del trigo, ¿no? Yo creo que todos aquellos que hemos sido funcionarios y que hay alguien que tenga dudas sobre alguna acción que hayamos hecho y que la justicia le parece que esa duda de alguien fundamentada con alguna cuestión merece la pena ser investigada, que investigue. Punto y aparte, sea Sí. Cristina, Hay gente condenada también, sea Cristina, sea Agustín Rossi, sea Julio De Vido, sea Sí. cualquiera. Punto y aparte. Segundo punto. Lo que nadie puede dejar de desconocer, que acá las denuncias de corrupción se están utilizando como forma de hacer campaña política y desprestigiar a un sector de la política argentina, que es el kirchnerismo, cuya figura principal es Cristina Fernández de Kirchner. Que Bonadío siga siendo el juez que atienda las causas que involucran supuestamente a Cristina Fernández de Kirchner, que es un juez que manifiesta enemistad con Cristina Fernández de Kirchner, que ha dicho en privado en muchos lugares que su objetivo es meterla presa a Cristina Fernández de Kirchner, es una barbaridad de la justicia argentina. Es insostenible es insostenible desde cualquier punto de vista, desde cualquier lugar. La causa en la cual Cristina está procesada y junto con Axel, que está procesado por el tema del dólar futuro, los beneficiarios de la compra del dólar futuro han sido la mayoría funcionarios hoy son funcionarios macristas. Entonces yo creo que hay una mirada y una campaña que está montada entre un sector del del Poder Judicial, lo que nosotros llamamos el Partido Judicial, un sector de los medios de comunicación, fundamentalmente encabezado por el grupo Clarín, y el gobierno, que utiliza la corrupción como una herramienta, las denuncias de corrupción como una herramienta política. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nos defendemos en los dos frentes. Cristina ha cumplido cada vez que la justicia, rigurosamente como es ella, cada vez que la justicia la ha obligado a hacer algún tipo de acto, algún tipo de procedimiento judicial, ha cumplido cada vez que la han llamado a indagatoria, ha ido a indagatoria, ha contestado, tiene sus abogados, tiene su equipo jurídico, y también hacemos una defensa claramente de tipo política, porque la realidad es esa. Si no, fijémonos en Brasil. Hoy O Globo le pide perdón a Lula y a Dilma por haber propiciado la destitución de Dilma con dos personeros como Cuna, el expresidente de la Cámara de Diputados, hoy preso, y Temer pronto a ir preso por actos de corrupción, y Dilma no tiene una denuncia de corrupción y fue destituida. Les cuento una anécdota muy chiquitita que tiene que ver con esto que estoy diciendo, pero que fue escrita por alguien que no es peronista y que involucra a una historia de hace bastante tiempo, en donde no hay involucrado ningún peronista. Arturo Frondizi, en el año 63, después de haber sido destituido, después de haber estado recluido en Martín García, en la isla Martín García, escribe un librito chiquitito, está en internet, que se llama Estrategia y Táctica del Movimiento Nacional. En realidad es una defensa de su gobierno, de sus 4 años de gobierno. En el capítulo 3 habla sobre la corrupción. Dice: la corrupción como forma de desprestigiar a los gobiernos de los movimientos nacionales. Y cuenta la historia del dique San Roque. La historia del dique San Roque es así. Juárez Celman, el gobernador de Córdoba, es el que encarga la obra. La obra la contrata una empresa que se llama Vialet Macet. Se llamaba Vialet Macet. Hay un pueblo en Córdoba que se llama Vialet Macet. El ingeniero Casajús era el ingeniero constructor de la obra. La Voz del Interior empieza una campaña diciendo que la obra se estaba construyendo con las paredes con espesores de hormigón más chicos que los del cálculo de ingeniería había dado, y durante muchísimo tiempo se creía que cuando el dique llueva y tenga su cota de embalse máxima, se iba a romper el dique San Roque y Córdoba se iba a inundar. Nunca pasó eso. Ahí está el dique con eso. Lo que sí pasó es que Casajús se terminó suicidando.
Y lo que sí pasó también es que La Voz del Interior, ni siquiera Casajús logró salvar su honor con el suicidio, sino porque La Voz del Interior le puso que en realidad era un ajuste de cuenta. Entonces, lo que quiero decir es que esto de las denuncias de corrupción contra la dirigencia política es más viejo que la escarapela, para decirlo con claridad. Y vuelvo a decir lo que dije al principio, hay que separar la paja del trigo, ¿no es cierto? Cuando te denuncian por alguna cosa que es sustentable, tenés la obligación de dar respuestas en la justicia. Ahora, eso a nosotros no nos quita la posibilidad de ver que hay una fenomenal campaña contra nuestro gobierno que tiene que ver con eso. Cristina, siempre se te pregunta y decís lo mismo, no sos exégeta, ella va a decidir qué va a hacer, si va a ser candidato o no, algunos pasos ha dado, pero también hablaste de que, no sé si es un deseo o información que vendría y se pondría también la campaña en Santa Fe al hombro. No, ese es un deseo. Es un deseo nomás, ¿no? Es información. No, bueno, yo creo que Cristina va a estar muy activa en la campaña electoral, independientemente que sea candidata o no. Y obviamente para un dirigente político como yo sería una alegría poder recibirla a Cristina acá en la provincia. La Cámpora está hoy con vos, está también adentro. Está apoyando. Sí, la Cámpora está participando de este proceso político. La mayoría casi la totalidad de las organizaciones kirchneristas nos están apoyando. Así que bueno, estamos trabajando junto con ellos. El hecho de esta vuelta de Cristina, ¿cómo lo medís en términos de impacto político y esta situación en la provincia de Buenos Aires? ¿Con Randazzo, con ella intentando una lista única? ¿Qué análisis haces de eso? Bueno, yo creo que la reaparición de Cristina deja algunas reflexiones, ¿no? Primero, la centralidad política de Cristina. No hay otro dirigente político que genere el nivel de expectativa que generó Cristina con esa intervención televisiva, ¿no? No hay otro dirigente político en la Argentina. Y lo cual muestra que es una muy mala noticia para los que intentaron atacarnos tanto que pensaban que para esta altura de la cuestión el kirchnerismo iba a ser una expresión residual de la política argentina y Cristina una pieza de museo. Ahí está Cristina vivita y coleando. En segundo lugar, me parece que ha caracterizado claramente los problemas de la Argentina cuando dice emergencia alimentaria, emergencia tarifaria y emergencia ocupacional como los ejes más importantes de los cuales hoy sufre la gente en la Argentina. Y después ha dicho claramente que lo que hay que hacer no es momento de disputar el liderazgo del peronismo, sino es momento de construir entre todos una oposición alternativa al gobierno de Macri. Estuvo hace días pasados Fray Beto en Santa Fe, intelectual brasileño muy reconocido. Él decía una frase también muy cortita, dice: nos quedamos cómodos en los commodities, los populismos en Sudamérica y ahora necesitamos reformular el PT en Brasil. ¿Crees que hay algo de eso, de lo mejor haberse quedado cómodo y no poder avanzar en otras cuestiones para transformar la estructura económica del país? ¿No se pudo, no se quiso? No, yo creo que no, que al menos aquí en Argentina no nos alcanzó. Lo dije en un momento, dije que quizás tendríamos que haber profundizado aún más el proceso de industrialización en Argentina. Pero bueno, lo intentamos, lo llevamos adelante, quizás en algún momento, cuando estábamos con esto de la restricción externa, un 18 o un 14% de lo que importábamos como productos intermedios, no como producto interminado, desarrollos tecnológicos intermedios, se fabricaban al mismo tiempo acá en la Argentina. Y quizás esa cuestión de ensamble era una cuestión de gestión de política industrial. Faltaron ese tipo de cosas, pero sí, sin duda que el proceso de industrialización es una deuda pendiente de la Argentina. La Argentina es un país de 40 millones de habitantes. No hay país en el mundo con esta cantidad de habitantes que haya logrado niveles de inclusión y de equidad sin el desarrollo de una industria fuerte. Agustín, gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes. Nos despedimos de HDP hasta la próxima semana.